Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Estamos hoy domingo 28 de agosto, prácticamente a 14 días de las elecciones generales del 11 de septiembre. No sabemos qué va a pasar ese día, puede ser o va a ser verdaderamente una verdadera fiesta democrática y dependerá pues de la decisión del ciudadano si se va o no a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, lo importante verdaderamente pues es de que todos acudamos, de que todos participemos, de que todos expresemos nuestra opinión, demos realmente nuestra decisión de qué es lo que queremos hacer, por quién queremos decidir ese día y ver hacia dónde va nuestra Guatemala, pero que no quede por fuera de que nosotros hayamos participado y aportado. Esta noche me acompaña el licenciado Manuel Conde Orellana. Él es abogado y notario con estudios de posgrado en Derecho Internacional. Fue también el primer presidente de la Comisión de la Paz del Gobierno de Guatemala y es secretario general del Partido Unión Democrática, que no está participando en este momento en este proceso electoral. Bienvenido, Manuel, es un gusto tenerte por acá. Francis, mucho gusto, es un placer para mí estar en tu programa, el cual he visto a lo largo de su tiempo de existencia, y me siento muy contento de estar contigo en el programa. Y pues a pocos días de las elecciones hay mucho que hablar y seguramente tu público, tu audiencia va a recibir las opiniones que hoy compartamos contigo. Pues muchas gracias, Manuel. Sí, no, definitivamente lo que pasa ahora es de que el tema es la elección, ¿verdad? Claro. Aún aquel que quisiera como decir, mire, me quiero alejar de esto, es imposible porque hay tal saturación política de que lo hice en radio, en las vallas, en la televisión. Es prácticamente imposible alejarse de este proceso. Pero yo mencionaba un poco de tu participación política, aunque en este momento pues el Partido Unión Democrática no esté participando, Manuel, porque también hay temas que son controversiales hoy, que lo han sido anteriormente y que seguramente lo van a seguir siendo. Y un tema que quisiera platicar contigo hoy es el hecho de las encuestas electorales. No lo quisiéramos plantear o no viene con nosotros esta noche alguien de los que hacen encuestas, ¿no? Claro. Porque hemos tenido el gusto de platicar con algunos de ellos y pues su visión, obviamente una visión técnica, dice, mire, sí, las encuestas son muy importantes y lo cual nosotros lo creemos, pero hay puntos de la encuesta que son controversiales y discutibles, ¿verdad, Manuel? Claro. Por ejemplo, ¿tú qué piensas en realidad en sí de las encuestas? Bueno, yo creo que son instrumentos técnicos que pueden ser orientadores para el trabajo político. Los políticos podemos valernos de una encuesta para enfocar o fortalecer algunas áreas de nuestro trabajo político. Las encuestas son también referentes para el gran público, que de alguna manera al interpretarlas ve un poco por dónde va la tendencia electoral. Mas, sin embargo, en el país las encuestas muchas veces han sido lo que yo llamo tendenciómetros, porque terminan siendo reportes numéricos de resultados que muchas veces lo que llevan como objetivo es generar una tendencia. Y la gran discusión ha sido esa. Ahí te estás metiendo en aguas profundas, ¿verdad, Yo Manuel? sé que sí, pero es que hay que hacerlo por el beneficio de la democracia. Claro. Si yo te comentaba esto, ¿verdad, Manuel? Porque precisamente acá tengo en mis manos pues una encuesta de uno de los medios más importantes en las cuales da un resultado de una encuesta. Y posteriormente a esta encuesta se produce un foro en el cual uno de los candidatos en un momento viene y señala que de acuerdo a su opinión la encuesta esta era manipulada, lo cual genera una reacción del medio, de los encuestadores, pero siempre ha existido esta pregunta: ¿las encuestas son totalmente confiables, Manuel, dirías tú, en la visión política, verdad? Bueno, yo creo que la visión política moderna, el rol de las encuestas en los procesos democráticos, porque creo que al final de cuentas lo que es bueno valorar es cuánto una encuesta como un ejercicio técnico favorece o no un clima de construcción de democracia. Las encuestas, un poco como sucedía con la prohibición al tabaco, ¿no? La ficha técnica de la encuesta se pierde en la publicación de la encuesta, casi nunca se resalta la ficha técnica. Eso quiere decir cuántas personas fueron encuestadas, cuándo se diseñó, se elaboró la muestra, cómo se decidió pasar la muestra en un determinado universo que es medible. La ficha técnica es muy importante, pero
los encuestadores cuando publican sus encuestas, muchas veces la ficha técnica se pierde. Mas esto en países democráticos, cuando ya se regula el ejercicio de una encuesta como un instrumento que va a favorecer la democracia, se obliga a que la ficha técnica sea verdaderamente visible, que se sepa que fueron 1000 encuestados, 3000 encuestados, y que de alguna manera se diga si es urbano, si es rural, si fue en determinado momento. Claro. Aquí tuvimos, digamos, por ejemplo, a distinguidos encuestadores de firmas muy conocidas y muy respetadas, y por ejemplo, una de las preguntas que se manejó fue decir, bueno, mire, creo que ellos habían presentado una encuesta con 700 u 800 encuestados, y nos comentaba, dice, mire, no, es que lo importante es la validez del método, que el método sea un método científico adecuado, que se siga como debe de ser. Pero siempre, siempre, a pesar de ello, va a haber aquel que la encuesta le guste o aquel que la encuesta no le guste, ¿verdad? Pero te decía, la parte del análisis político, porque cuánto verdaderamente le puede afectar a un candidato un dato de encuesta que lo favorezca o no. Por supuesto, y yo creo que ambos hemos vivido esa experiencia. O sea, muchas veces nos tocó pedir de alguna manera que se nos dijera cuál era el método que se estaba empleando y hubo resistencia. Lamentablemente tenemos poca actitud en el proceso democrático de abrirnos a la diversidad de opiniones. Yo creo que cualquier opinión que se emita dentro de un marco de respeto, de buena manera, sin descalificaciones, sin meter mucho el hígado, es importante. Ahora, lo que ha sucedido en los países democráticos, ¿qué es? Que también se certifica a las empresas que pueden hacer encuestas. Que no aparezca cualquiera con un nombre, incluso muchas veces inventado, a hacer una encuesta y la termina publicando en un medio, porque eso es su encuesta. Ha sido dable en Guatemala decir, esta es la encuesta de fulano, de mengano, de sutano. Claro, y cada quien trata de dar agua a su molino. Por ejemplo, en el Instituto Federal Electoral de México, ellos son los que certifican a las encuestadoras y solo las que están certificadas pueden pues presentar estos informes. Yo no creo que en Guatemala exista, ¿no? Pero en general son, digamos, básicamente algunas firmas que han sido las más importantes. Sin embargo, hemos visto también que ha habido fallos importantes en las encuestas, sí. En Costa Rica en las últimas elecciones, en Chile hubo bastante controversia en sí. Pero el punto importante es decir, bueno, mire, tú también viste de que, bueno, pues este candidato protestó fuertemente, lo cual produjo una reacción de parte del medio en la cual decía, mire, no, nosotros estamos haciendo lo que debe ser y la respuesta es correcta. Pero si no es correcta la forma de expresión del político de mencionarlo, ¿cuál crees tú que debería ser el mecanismo para que esto se corrija, pues? Bueno, yo insisto en que en la democracia es válida la diversidad de opiniones, el contraste, el debate, la discusión, y si algún candidato está en desacuerdo, también debe saber plantearlo, pero el medio de comunicación que contrata la encuesta también tiene que entender que el derecho a la libre emisión del pensamiento no solo le asiste al medio, le asiste al ciudadano. Y en este caso la discusión no debería de llevarnos a que esto se vuelva un problema. La discusión debería de ser para ir mejorando. Y una de las formas de mejorar podría ser tener ese registro, como bien decías, que tiene el IFE en México, que de alguna manera certifique a las casas encuestadoras, claro. Porque al final, querramos o no, el resultado de una encuesta, la encuesta publicada en una primera plana de un diario que tiene una amplia circulación, incide en el ánimo del votante. Vamos a tener que ir a un corte en este momento, Nelly. Cuando regresemos vamos a hablar algunas de las consecuencias, digamos, de la interpretación de los resultados de las encuestas. Vamos a un corte y volvemos un momento con más acción.